Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 561. La destrucción del planeta Glass parte 1. Las diferencias tecnológicas de ambos lados no eran grandes. En cuanto al objetivo que viajaba más allá de la velocidad de la luz, como el bug sin reacción, no había armas especializadas para luchar contra él. Al igual que durante la guerra anterior, cuando la humanidad se enfrentó repentinamente con misiles supersónicos, además de usar armas antiaéreas disparando al cielo a ciegas y probando suerte, no hay opción. Los peligros del rayo de energía se habían extendido a lo largo de la ruta de la expedición de la flota como si fuera un camino hacia la muerte. Cada paso dado fue un paso hacia su posible perdición. 3 horas más tarde, otra nave de guerra acababa de abandonar el vuelo de curvatura espacio-temporal y vagaba en la oscuridad del espacio. Rápidamente después de esa nave había otra nave de guerra. Todas las tripulantes de los buques de guerra humanos tenían una mirada severa en sus caras, ni uno solo de ellos tenía miedo. Nadie sabía quién sería el siguiente, pero todos se habían preparado mentalmente. Como la primera ola y punta de lanza de la flota de buques sin reacción, ellos serían los que enfrentarían la tarea más peligrosa en esta expedición. Todos ellos se habían dado cuenta de la alta probabilidad de muerte antes de partir para la misión. Distancia desde el primer objetivo, quedan 3 días luz. El recordatorio de la IA hizo que el comandante de la nave de guerra, Hou Suwen, apretara con fuerza el puño. Estimó que había 12 horas antes de su primer contacto con los glacianos, pero esta fueron también las 12 horas más peligrosa. En comparación con los humanos, la sociedad glaciana había caído en un caos total. Dentro de la floreciente ciudad, donde originalmente había paz y orden, el terror y el caos corrían desenfrenados. Toda la sociedad glaciana era un desastre. Los alienígenas están llegando. Están los condenados. Dentro de los 2 años de estado de guerra de emergencia, el gobierno glaciano había presentado a la humanidad como una fuerza del mal y no un objetivo a tener en cuenta para unificar a toda su gente. La consecuencia que sufrió cuando su gobierno anunció la advertencia de emergencia, al solicitar que toda su gente entrara en la fortificación subterránea, fue que eso causó temor a toda la sociedad. El puerto espacial estaba ubicado cerca del planeta residencial. Un gran número de aeronaves ignoraron la orden de prohibición y abandonaron su planeta en todo tipo de direcciones, tratando de escapar de la zona de guerra potencial. La mayoría de los propietarios de aeronaves eran plebeyos y los guardias que estaban estacionados en el puerto espacial dudaban por un momento, no evitando que la gente escapara. De repente, una oleada de aeronaves se unió a las flotas de deserción. La paz sostenida durante mucho tiempo había disminuido el espíritu de lucha de los glacianos. Cuando se enfrentaron a un oponente débil, pudieron mantenerse erguidos, orgullosos y contraatacar. Ahora, cuando se enfrentaban a la muerte y al terror, ninguno de ellos tenía paz mental. Hubo situaciones peores. La flota de buques sin reacción que estaba estacionada cerca del planeta residencial a la espera de comandos no podía soportar el estrés y la presión, resultando en aquellas naves que no estaban lejos del planeta residencial activaran sus motores de curvatura y se unieran a los desertores. La interrupción espacial de los buques de guerra había causado un gran desastre en el planeta cercano. La mitad de los aparatos y dispositivos electrónicos del planeta se habían convertido en chatarra en un abrir y cerrar de ojos. La mayoría de las armas y equipos de defensa espacial cercanos fueron saboteados. No hay duda de que esto había puesto a los glacianos en una situación muy mala. Incluso antes de la llegada de la flota de guerra humana, la sociedad glaciana se había derrumbado rápidamente. Un viejo glaciano, cubierto de piel arrugada, miró en silencio la fuente de longitud de onda espacial de la pantalla holográfica en la oficina del jefe de la capital glaciana. Cadenas de malas noticias y la pérdida de orden en la sociedad hicieron que perdiera la esperanza. Originalmente, cuando enfrentaban una crisis que amenazaba a la civilización glaciana, debían haberse unido como una sola. Pero ahora, todo lo que podía sentir era que poco a poco había perdido el control sobre el país. Cuando finalmente recibió la noticia de la deserción masiva en el puerto espacial en el que los 3 buques sin reacción de la flota de batalla también se habían unido a la deserción, el incidente ya había ocurrido hacía media hora. Cuando finalmente escuchó lo que había sucedido, sintió que su mundo daba vueltas y casi se desmayaba. Cuando finalmente logró controlarse, gritó con enojo: «Esto es una traición, esto es una traición, destruye a los invasoras. También, permita que las tropas llamen y controlen sus respectivas aeronaves». Estas aeronaves eran la última esperanza de los glacianos. Aunque no podía llevar a todos los glacianos, al menos salvaría a los glacianos de la extinción. En cuanto a la destrucción de más de la mitad de la cantidad de armas defensivas ocasionado por las flotas de guerra, ya había ignorado esos incidentes. Se acabó, los glacianos están condenados. Su corazón se había llenado de desesperación y odio, desesperación contra la fuerza humana y odio hacia sus colegas que lo habían restringido y su influencia geográfica.
Finalmente, se llenó de odio hacia aquellos empresarios que no cooperaron. Los glacianos ni siquiera se suponía que cayeran en una situación tan desesperada. Si se unieran y mostraran su verdadera fuerza, sería más que suficiente para sobrevivir a esta crisis. Incluso si descubrieran el peligro, la sociedad glaciana todavía no podría cambiar su naturaleza y no podrían entrar completamente en el estado de guerra total. No se mostró ni el 1% de la verdadera fuerza de los glacianos en cuanto al compromiso con los asuntos militares. No hubo absolutamente ningún esfuerzo en comprometerse con asuntos militares. Los glacianos fueron gobernados libremente, su jurisdicción no estaba centralizada. También hay limitaciones centrales limitadas y la autoridad local tenía la mayor parte del poder de gobierno. Si el efecto no era grande durante los tiempos de paz, cuando llegó el momento de la guerra, un cuerpo gobernante tan disperso no podría responder al asunto en consecuencia. Sin embargo, en cuanto a odiar estos asuntos, odiaba aún más a su predecesor anterior. Ese idiota que no podía hacer nada en absoluto, si no fuera por el desaparecido predecesor que había ordenado la expedición a la Tierra, los glacianos no enfrentarían tal amenaza ahora. Fue él quien causó todo esto, es el pecador de toda la civilización glaciana. Él fue quien trajo la destrucción a los glacianos. El actual jefe de la capital de la raza glaciana era demacrado. Tal vez era hora de que él se retire, de lo contrario, los glacianos no podrían escapar en absoluto. 4 horas más tarde, los glacianos finalmente habían comenzado su evacuación. Millones de naves volaron desde los 3 planetas residenciales al puerto espacial más cercano. Al principio, debido a que el plan de evacuación se había declarado en secreto, todavía había algún tipo de orden dentro de la sociedad. Con las noticias de la evacuación finalmente extendiéndose, todo el orden de la sociedad había caído en el caos. Todo tipo de delitos que van desde el asesinato hasta el saqueo se extendieron desenfrenadamente como un virus. Para ingresar a la aeronave que estaba en el puerto espacial, incluso los glacianos más educados se habían vuelto violentos y despiadados para asegurarse de que estar dentro del límite de capacidad. La una vez civilización próspera, se había convertido en nada más que ruinas y caos, infinitamente cerca del borde de la destrucción. Al final, incluso el ejército glaciano no podía esperar a ser parte del personal evacuado. Algunas de las tropas abandonadas se habían rebelado y comenzaron a robar aeronaves. Cada uno de los planetas residenciales había descendido lentamente hacia el caos, el egoísmo de los mortales se había presentado más vívidamente ante el desastre. Después de que los humanos se acercaron otro año luz, habían desacelerado rápidamente para comenzar a concentrarse en atacar. A partir de ahora, a la primera flota humana le quedaban 18 embarcaciones. Durante las últimas 7 a 8 horas, un total de 12 buques de guerra que consistían en 360 soldados habían muerto durante el viaje. Si los glacianos hubieran mantenido la disciplina militar hasta el final, no habría forma de saber qué bando sería finalmente derrotado. Pero a partir de ahora, los glacianos habían perdido toda esperanza. Dentro de la cubierta del espacio, cientos de miles de aeronaves habían huido del planeta Glass, cubriendo todo el sistema estelar glaciano. Dentro de todas esas aeronaves que huían, había naves de carga, naves de guerra sin reacción e incluso esas aeronaves ligeras. Todos ellos eran como gallinas sin cabezas, escapando en diferentes direcciones. Incluso dentro de los planetas residenciales, era como un mar de fuego. El humo estaba en todas partes y el caos había corrido desenfrenado. Casi nadie había prestado atención a la flota de guerra humana. Incluso ahora, las descargas de los ataques de los rayos de alta energía hacia las flotas de guerra humanas estaban a cargo del mecanismo de defensa de la IA. Aún así, cuando la humanidad finalmente cruzó ese último día luz, solo 5 flotas de guerra de los humanos habían sido destruidas. Incluso con tales resultados, había hecho que los miembros de la tripulación de la nave de guerra humana gritaran de alegría. Se sentían como si hubieran sido bendecidos por los cielos y en el último día luz, también era el área de defensa más estrecha para los glacianos. Los buques de guerra humanos que fueron sacrificados fueron en realidad menos de los estimados a 2 días luz. Durante la travesía a la velocidad de la luz, los buques de guerra fueron completamente incapaces de saber lo que sucedía en el exterior y, debido a eso, no sabían que la civilización glaciana ya se había derrumbado antes de que comenzara la batalla real, y durante mucho tiempo había comenzado a abandonar sus puestos. La ruta de vuelo completa de las naves sin reacción se planificó en base al mapa estelar, con el radar de longitud de onda espacial identificando e investigando el sistema estelar glaciano durante más de un año. Los datos del movimiento de los cuerpos celestes del sistema de estrellas fueron precisos. El margen de error no superó los 500 kilómetros. Esencialmente, ni siquiera necesitarían detenerse cuando se acercaban al sistema estelar, como hicieron los glacianos la última vez. Después de que la flota se acercara al primer planeta residencial de los glacianos, toda la flota había comenzado a alinearse en forma de media luna. Un hermoso rayo de luz brillaba desde el cielo oscuro,
y cuando la forma de media luna se había acercado al planeta, a los buques de guerra de los humanos solo les quedaban 14 buques, el pesado cañón de artillería comenzó a girar lentamente y ya había cargado sus disparos en su boca comenzando a encenderse una a una, brillando intensamente en todo el cielo. Al siguiente momento, 14 rayos de luz brillante cayeron sobre el primer planeta residencial con la velocidad de la luz, como si fuera un meteorito. Aparte de los 6 disparos que habían errado al disparar al planeta, los otros 8 disparos habían tenido un impacto directo en el planeta. Este fue un tipo de energía de radiación gamma de alta intensidad. A través de la experiencia humana en técnicas de transferencia de energía cuántica, no hubo limitaciones en el tipo de barril que se utiliza. Todavía sería capaz de superponer la energía por una cantidad infinita, enfocando la energía infinitamente. Cada disparo del rayo se correspondía por igual con un misil antimateria de 10 toneladas. El poderoso disparo penetrante causó que una parte de la energía perforara directamente el núcleo del planeta. En comparación con los misiles antimateria, este armamento pudo causar aún más daño a un cuerpo celeste. El olor a muerte provocado por el rayo de alta intensidad como si fuera el juicio de Dios. En un instante, atravesó la atmósfera, atravesando los terrenos del primer planeta, la corteza de la superficie se evaporó instantáneamente y ni siquiera pudo durar un segundo. Era como si este momento estuviera congelado. Al momento siguiente, una luz brillante repentina brillaba desde todos los rincones del planeta, tragando río tras río, ciudad tras ciudad y lago tras lago. El planeta entero estaba temblando. La tierra se estaba agrietando, el mar estaba hirviendo y la lava subterránea comenzó a explotar, y los huracanes comenzaron a estrellarse en todo el planeta, especialmente después de que un disparo del rayo de radiación gamma golpeó directamente el núcleo del planeta. Efectivamente causó cambios en las fuerzas geomagnéticas, formando terribles tormentas. En segundos, el 70% de los glacianos que aún permanecían en el planeta estaban muertos, el 30% restante fue asesinado en el siguiente minuto. Bajo este tipo de desastres, no importa dónde se escondan, no había escapatoria, el paisaje del planeta era como si fuera el apocalipsis. Las flotas de guerra de los humanos nunca se detuvieron. Dieron un gran giro y comenzaron a disparar sobre el segundo planeta residencial, trayendo la destrucción de la humanidad sobre él. El ataque de la humanidad había durado 3 horas. Cada planeta residencial fue atacado en al menos 5 olas. Cuando todas las baterías del armamento se quedaron sin energía, la flota de guerra comenzó a abandonar el sistema estelar. La operación enderezar a Bonlom fue un éxito, la mayoría de los glacianos habían sido destruidos. Lo siguiente era eliminar pacientemente a todos los sobrevivientes restantes. Sin embargo, en ese momento, el protagonista ya no era la flota de guerra. En cambio, él estaba en la nave de combate espacial de alta inteligencia. Capítulo 562. La destrucción del planeta Glass parte 2. Por lo general, la guerra de alta tecnología era rápida, precisa y mortal. Un disparo y te habrías ido, no habría ningún respiro para el oponente. En los viejos tiempos de la guerra iraquí, cuando comenzó la guerra, destruyó completamente el régimen de Irak. Todo lo que se requirió fueron 21 días para que todos los territorios estuvieran bajo control. En ese corto periodo de tiempo, un total de 128 soldados estadounidenses perdieron la vida, 110 de ellos fueron KIA y 18 murieron en accidentes. En el pasado, el pronóstico general era que una guerra usualmente duraría al menos 1 o 2 años. En cuanto a la guerra actual entre la humanidad y la civilización glaciana, aunque el campo de batalla se extendió a través de los sistemas interestelares, el comienzo hasta el final de la guerra duró solo 20 horas. Aunque la guerra había terminado, el campo de batalla aún no estaba despejado. Tras la destrucción de todo el planeta residencial de los glacianos, la humanidad había asegurado totalmente la victoria. Cuando la humanidad comenzó a retirar su flota de guerra, había un total de 14 buques. Solo 11 de esas naves habían salido con éxito de la zona de guerra, otros 3 buques de guerra se quedaron para siempre en esta parte del sistema estelar. Un total de 120 naves y sus tripulaciones habían sido sacrificados en la víspera del amanecer. La gran distancia tendría un efecto de demora en las imágenes ópticas, la flota de guerra humana no pudo determinar el resultado de la batalla. Nadie podría garantizar la precisión y exactitud de los mapas estelares. La pregunta de si los ataques golpearon o no a sus objetivos permaneció en sus mentes. En los viajes a alta velocidad, incluso el más mínimo error, independientemente de si fue un error de cálculo de milisegundos, ese error se amplificaría después de viajar 6 veces a la velocidad de la luz y la diferencia sería de al menos 8 kilómetros de diferencia. El comandante de la flota, Hou Suwen, había establecido un enlace de videoconferencia con todos los demás capitanes de los buques de guerra y, después de todo,
Tuvo un momento de silencio con respecto a los que se habían sacrificado valientemente durante la batalla. Todos los asistentes decidieron proceder de acuerdo con el plan original para limpiar la zona de guerra. Un minuto después, 10.000 cazas espaciales salieron disparados de todas las naves de guerra al espacio. El motor a reacción disparó llamas de iones que se extendieron por unos pocos kilómetros de longitud, volando a todos los rincones del espacio cercano. En comparación con la tercera generación de cazas espaciales que tuvieron un desempeño deslumbrante en la batalla anterior contra los glacianos, este tipo de caza se había desarrollado en una cuarta generación. Con el extremo delantero del caza siendo más elegante, la longitud del caza abarcó solo 150 metros y su envergadura fue de 65 metros. Incluso si esta versión de un caza era mucho más pequeña, no significaba que fueran más débiles que su generación anterior. Por un lado, eran como los buques de guerra, utilizando el mismo horno de energía antimateria. Alternativamente, fue este modelo el que desechó a fondo los cañones de riel, lo que resultó en los ataques de energía de velocidad de la luz que eran las únicas armas que quedaban a bordo. Esta decisión ha ahorrado espacio significativo para almacenar sus municiones. Los cañones de riel eran poderosos y fáciles de construir, incluso podían llevar misiles antimateria, así como todo tipo de ojivas poderosas e incluso ojivas de seguimiento guiadas por IA. Su principal debilidad era obvia: el sistema de armas requería un gran espacio para operar, requería un largo riel de aceleración y los materiales utilizados para construir la boca del cañón desempeñaban un papel importante en la efectividad del arma. Además de eso, su poder no sería como las armas de energía que podrían superponer su energía una cantidad infinita de veces para amplificar aún más su poder a través de la transferencia de energía cuántica. En cuanto a una civilización que acababa de entrar en la era espacial, el nivel de sus armas de energía no era lo suficientemente avanzado, pero podría ser una ventaja. Sin embargo, ya comenzó a parecer insípido para la humanidad. Además, el uso del horno de energía antimateria había aumentado considerablemente la producción de energía del caza espacial en unos pocos niveles de energía, permitiendo que los ataques de energía fueran comparables a una ojiva antimateria. Debido a estas razones, las armas de riel defectuosas se habían retirado gradualmente de la lista de armas que llevaban los humanos. Cuando los cazas espaciales entraron en combate, ya habían comenzado a limpiar las fortalezas de defensa autónomas glacianas restantes. Anteriormente, la humanidad aún era incapaz de determinar el nivel de avance tecnológico glaciano porque las flotas de guerra sin reacción eran una tecnología que nadie podía entender completamente, superaba el entendimiento de ambas civilizaciones. Sin embargo, en este momento, cuando los peones de ambos lados chocaron, la diferencia tecnológica entre los humanos y los glacianos podrían ser fácilmente determinadas. Independientemente de si era la velocidad de reacción del arma de defensa autónoma glaciana o el predictor de bloqueo de la trayectoria del movimiento del objeto, todavía no era lo suficientemente rápido como para seguir la velocidad de los cazas espaciales. Disparos tras disparos habían sido disparados desde el fuerte, pero los cazas espaciales habían acertado sus objetivos hace tiempo y los vaporizaron de inmediato con un rayo de energía de alta intensidad. Los cazas espaciales tenían una excelente movilidad y la capacidad de cambiar su trayectoria en cualquier momento. Esto se debía a que tenían miles de GS, lo que permitía una aceleración repentina, así como un frenado repentino o una desaceleración de su velocidad. A los pocos segundos de que los aviones volaran en línea recta, podrían girar repentinamente en un ángulo de 60 grados mientras tenían el equipo para contrarrestar las instalaciones de defensa estacionarias. Las peleas fueron completamente unilaterales y la tasa de fallos de cada caza espacial fue excepcionalmente baja. Era como si fueran un enjambre de langostas que roían constantemente las sólidas defensas de los glacianos, empujando gradualmente el círculo interno del sistema estelar más cerca. La guerra ya ha terminado. Luo Yuan recuerda su visión de la cuarta dimensión. Su corazón estaba lleno de sentimientos indescriptibles. Los glacianos eran grandes y poderosos frente a la humanidad cuando aparecieron por primera vez. Eran tan altos que podían asfixiar a la gente. Por eso, la humanidad se vio obligada a abandonar su planeta natal y comprometerse en el gran escape. Sin embargo, 30 años habían pasado y la situación se había invertido. Los humanos habían tomado hábitats donde una vez estaba la civilización glaciana una vez que su civilización próspera había sido eliminada. Hubo un dicho que decía, 30 años en el río oriental, 30 años en el río occidental. Cuando llegó la medianoche, solo hubo silencio en la ciudad espacial. Luo Yuan repentinamente tuvo una idea, una que le dio el deseo de ir al frente de la zona de guerra para atestiguar todo. Esta civilización que le causó un tremendo estrés cuando los conoció, si no podía presenciar cómo eran en estrecha proximidad, sería su mayor arrepentimiento. Además, la distancia estaba a solo 30 años luz de distancia. Él podría viajar un viaje de ida y vuelta dentro de un mes.
Cuando se decidió, Lo-Jon dejó un breve mensaje en realidad virtual antes de desconectarse y apareció en el espacio en un abrir y cerrar de ojos. Después de unos cuantos teletransportes más, ya había abandonado el sistema estelar de Varner. Luego se preparó de inmediato para viajar. Cuando tuvo ese pensamiento, el ambiente circundante comenzó a cambiar vigorosamente y las poderosas ondas espaciales causaron una especie de ola de marea espacial cercana. Después de todos estos años, su voluntad se había fortalecido más de 10 veces en comparación con lo que tenía anteriormente. Ahora, la manipulación de las dimensiones espaciales era tan simple como mover un brazo. Era como si fuera su talento natural. En ese momento, la burbuja del espacio-tiempo se formó a su alrededor y comenzó a empujar su cuerpo con una velocidad asombrosa. 10 minutos después, su velocidad había alcanzado 300 veces la velocidad de la luz. Una alta concentración de fotones a velocidad de la luz chocó con el extremo delantero de la burbuja constantemente y una cantidad incalculable había comenzado a acumularse, casi tomando una forma física. Desde que llegó al sistema estelar de Varner hace 20 años, Lo-Jon solo había participado en este tipo de viajes espaciales una vez. Todos estos años, solo usó este método de viajar una sola vez. Cuando usó este tipo de aceleración violenta, no pudo evitar sentirse un poco nostálgico. En 10 minutos, había alcanzado la velocidad máxima de su burbuja de espacio-tiempo. Lo-Jon estaba demasiado cerca del sistema estelar, a diferencia de la zona oscura entre los sistemas, estos fotones eran inusualmente densos y sentía que su cuerpo se estaba derritiendo gradualmente. Una gran cantidad de átomos se había perdido de su cuerpo debido al bombardeo de fotones. Viajando a 300 veces la velocidad de la luz, era el límite de su cuerpo. Si él fuera más rápido, vaporizaría todo su cuerpo. Sin embargo, Lo-Jon ni siquiera tenía la menor intención de disminuir la velocidad. Reflexionó por un momento y al momento siguiente, parte de su voluntad se usó para mantener la burbuja del espacio-tiempo, mientras que el resto se usó para fortificar cada átomo en la superficie de su piel. La superficie de su cuerpo había sufrido algunos cambios y había destruido totalmente los átomos. El núcleo de cada átomo individual había sido comprimido a la fuerza y los electrones se habían convertido en electrones libres. Sin embargo, todos estos fueron destruidos por fotones de velocidad de la luz en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, la superficie de su cuerpo se había vuelto extremadamente densa y era más reflectante y brillante que un espejo. Los núcleos de los átomos se habían convertido en protuberancias bajo la tremenda compresión y estaban estrechamente unidos entre sí. El movimiento molecular y las vibraciones del núcleo atómico se habían detenido por completo, haciendo que la superficie de su cuerpo estuviera en cero absoluto. La alta temperatura que estaba experimentando ya no era un problema. No importa cómo los fotones a la velocidad de la luz colisionaran con la superficie de su cuerpo, ya no causaría un solo rasguño. Su velocidad se había vuelto gradualmente más rápida hasta el punto en que alcanzó 1500 veces la velocidad de la luz antes de que finalmente se estabilizara. Capítulo 563 La destrucción del planeta Glass Parte 3. En el oscuro abismo del espacio, 6 embarcaciones de la flota sin reacción viajaban a gran velocidad, alejándose del planeta Glass en estado de pánico. Muchas naves estaban a unos pocos kilómetros detrás de ellos. Aproximadamente 10.000 aeronaves regulares fueron interceptadas por una gran cantidad de cazas espaciales. Cada nave luchaba por sí mismo, corriendo en todas direcciones. Cada par de minutos, algunos de ellos explotaban, decorando el espacio a su alrededor con una luz brillante de la explosión. Hubo destellos de luz en todas direcciones e innumerables víctimas glacianas flotaron en todo el sistema estelar. Hay un dicho, una caída en el pozo, una ganancia en tu ingenio. Bajo este tipo de circunstancias de vida y muerte, la inteligencia del ejército glaciano había mejorado significativamente. Estos 8 buques de la flota sin reacción lograron pasar con éxito a través del bloqueo de los cazas espaciales utilizando sus capacidades de velocidad de la luz. Dejaron unos días de datos en blanco en el sistema de detección óptica de los humanos e inmediatamente cancelaron el modo de vuelo estándar. Al ser extremadamente cuidadosos para evitar la detección por las longitudes de onda espaciales y las llamaradas de sus motores convencionales, los 8 buques de la flota de sin reacción crearon una formación. Habían sido extremadamente cuidadosos volando a baja velocidad. Cada propulsor de motor había sido apagado y era como si toda la flota de guerra glaciana se hubiera fusionado completamente con las sombras en la oscuridad. Esto ayudó a los buques a escapar del sector sin hacer un solo sonido. Su suerte no fue nada mala. Después de unos días de volar a baja velocidad, habían escapado con éxito del alcance máximo de detección de los humanos y comenzaron su viaje hacia un sistema estelar desconocido. En realidad, el diámetro de un sistema estelar era terriblemente grande, su radio podía alcanzar cientos de miles de millones de kilómetros. Incluso si los 11.000 cazas espaciales de la humanidad se hubieran multiplicado por 10, 100 o incluso 1000 veces, sería imposible bloquear por completo todo el sistema estelar. Dentro de uno de los buques de guerra,
varios refugiados glacianos estaban apretando en la cubierta residencial. No muchos de ellos estaban hablando. Mientras se enfrentaba al futuro pesimista, causó que todos los glacianos se sintieran tristes y deprimidos. Una tensión incómoda comenzó a acumularse en el aire, llenando lentamente toda la aeronave. Para ellos, el tiempo después de estos días sería una pesadilla. No, era aún más aterrador que una pesadilla. Una civilización que antes era próspera había llegado a su fin. Se vieron obligados a abandonar su tierra natal y escapar a lo desconocido. No quiere decir que los glacianos solían desperdiciar el espacio vacío en la nave de guerra militarizada, pero en este momento, esta decisión había traído enormes beneficios. Todo el buque de guerra militarizado logró alojar a casi 8 millones de refugiados en el interior. Si este fuera el buque de guerra de los humanos, tal vez ni siquiera 1000 refugiados podrían entrar. Toda la flota podría albergar unos 50 millones de refugiados. El Glacian tenía más de 8 naves sin reacción. Habían estado construyendo este tipo de aeronaves mucho antes que los humanos. Fue hace 50 años cuando apareció la primera nave experimental con motor sin reacción en la superficie del planeta Glass. Sin embargo, la tecnología en ese momento era inmadura y el proceso de construcción era difícil. Se utilizó un total de 20 años para reunir un total de 12 naves de las naves de la primera generación, y estos se utilizaron en la misión de expedición contra la humanidad. En la siguiente era, continuaron construyendo más embarcaciones para prepararse por adelantado para un momento de necesidad. Los glacianos tenían un bajo requerimiento de parte de sus militares ya que sus países estaban unidos y no había enemigos. Debido a esto, los asuntos militares no eran la principal prioridad y los humanos no pudieron despertar los intereses de los glacianos durante ese tiempo. Esa misión de conquista había logrado presionarlos para armar este tipo de buques de guerra. Para los glacianos, nunca se trató de priorizar la misión. Más bien, se suponía que era una prueba para su tecnología experimental. Destruir a los humanos fue algo que sucedió junto con sus misiones de prueba. Hasta el fracaso de la misión de la expedición, los glacianos finalmente comenzaron a prestar atención a los humanos. Utilizando los planos originales de los buques de guerra sin reacción y sus fábricas a gran escala, los glacianos habían construido continuamente 15 naves más en los últimos años. Cuando estos números se sumaron a las naves construidas anteriormente, tenían un total de 18 buques. Justo antes de que llegara la crisis, cada uno había escapado por su cuenta. Incluso antes de que la sociedad se derrumbara, una gran parte de la flota glaciana ya se había derrumbado. Hasta ahora, todavía estaban aferrados al control del gobierno, dejando su planeta natal con solo 8 naves. En medio de la cabina de control de la nave de guerra, el jefe de estado glaciano que estaba previamente en estado de shock de repente preguntó con voz ronca ¿dónde estamos ubicados actualmente? En los últimos días, su estado mental era bastante inestable. La ansiedad y la confusión habían llenado completamente su corazón y hasta ahora, han pasado días desde la última vez que durmió. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba a innumerables personas gritando pidiendo ayuda y suplicando misericordia. La distancia desde nuestro planeta de origen es de aproximadamente 6-5 días luz. El comandante a su lado le respondió respetuosamente. ¿Hay señales de movimiento en las naves espaciales alienígenas en los últimos días? Hasta ahora, no hemos detectado nada relacionado con las interrupciones de la longitud de onda espacial del enemigo. Permanecen en el sector exterior de nuestro sistema estelar. El rostro del comandante mostraba un indicio de tristeza. En cuanto a la razón de esta tristeza, todos sabían que dentro de las naves que huían, todos ellos eran sus propios parientes. El jefe de estado ya no pudo contener sus expresiones faciales. Cerró brevemente los ojos por un momento, luego se levantó temblando y dijo, esto es una catástrofe para los glacianos. Hemos estado demasiado cómodos durante demasiado tiempo. Incluso hemos olvidado lo cruel y aterrador que es el universo. En la cabina de control, todos dejaron de trabajar lentamente. Todos estaban congelados y escuchaban el discurso del jefe de estado. Si tuviéramos que unir nuestro poder, esforzarnos en nuestro trabajo, manteniéndonos unidos como uno solo y prepararnos activamente para la guerra, tal vez la situación actual sería muy diferente. Un oficial militar hábil había establecido una llamada de conferencia, permitiendo que la voz del jefe de estado se extendiera a todos los demás buques. Si hubiésemos tomado nota de esa raza diabólica desde el primer momento, estos engendros del diablo probablemente habrían sido completamente destruidos por nosotros. Su voz llevaba una interminable sensación de arrepentimiento. Sin embargo, no hay, si hubiera, en nada y no hay vuelta atrás. Incluso en este lugar, no estamos muy lejos de nuestro sistema estelar, nuestro hogar. Esos demonios siguen matando a toda nuestra gente y convirtiendo sus cuerpos en polvo cósmico. Sin embargo, todavía creo que esto no es el final. Esta catástrofe no será la caída de los glacianos. En cambio, será un nuevo comienzo. Todavía tenemos nuestros mejores científicos y nuestros estudiosos más brillantes. En este momento, la advertencia de la IA había surgido inesperadamente en la cubierta de control.
ahogando su voz. Advertencia, advertencia. Se han detectado cambios desconocidos en la fuerza gravitacional circundante. La nave ahora se está deteniendo. Advertencia, advertencia. Se han detectado cambios desconocidos en la fuerza gravitacional circundante. La nave ahora se está deteniendo. ¿Cuál es el problema? El jefe de Estado preguntó con voz llena de pánico. Estamos siendo arrastrados por una misteriosa fuerza gravitacional. Toda la nave está atrapada en el mismo lugar. Uno de los miembros de la tripulación respondió rápidamente después de buscar la razón. ¿Cómo está pasando esto? ¿Es esto normal? Todos se pararon en silencio. Pareciendo pálido, el jefe de Estado los miró e inmediatamente supo lo que estaba pasando. Tenía un mal presentimiento sobre esto. En el siguiente momento, la pantalla del medio de repente brilló unas cuantas veces y casi de inmediato, una figura parecida a un humano apareció en la pantalla. Todos los glacianos presentes miraban la pantalla con miedo. Un pánico inexplicable se había extendido gradualmente a través de ellos. Esta figura se destacaba en el espacio y parecía una imagen borrosa. Era como si las luces circundantes hubieran sido alteradas por él. La figura tenía ojos sin el más mínimo indicio de emoción. A través de la pantalla, miró a través del alma de todos, causando que todos los glacianos temblaran de miedo y sus mentes se quedaran en blanco. ¿Glacianos? El lado opuesto parecía estar hablando en un lenguaje extraño. Antes de que todos los glacianos tuvieran la oportunidad de escuchar lo que decía, la nave de guerra glaciana se había desintegrado en átomos instantáneamente. Al mismo tiempo, todos los glacianos también se habían desintegrado en átomos. Capítulo 564. La destrucción del planeta Glass parte 4. Lo Joan flotaba tranquilamente en el espacio. Su superficie alterada, suave y densa emitió una radiación cósmica aterradora sin fin. Decenas de miles de kilómetros detrás de él en el vacío, el escenario fluorescente emitía visiblemente luces tenues. Esto fue lo que sucedió cuando un objeto se desintegró a la fuerza en átomos individuales. Los buques de guerra de glacianos previamente silenciosos habían sido completamente eliminados. Siguiendo las luces que se difunden en el vacío, el campo concentrado de átomos se dispersa rápidamente. Dentro de este rincón del universo, siempre habrá una prueba de que estos 6 buques de guerra de glacianos y sus 10 millones de refugiados existieron. Lo Joan no se molestó ni un poco por su acción. No creía que esta masacre a sangre fría lo dejara con ningún trauma psicológico. Todo lo que hizo fue detenerse y reflexionar momentáneamente antes de continuar su viaje hacia el sistema estelar de Glaciano. Debido a su proximidad al sistema estelar glaciano, habría bastantes naves de guerra humanos estacionados alrededor del área. Si volviera a activar su burbuja espacio-tiempo, sin duda tendría un efecto destructivo. Afortunadamente, a partir de ahora, la velocidad a la que podía teletransportarse no era en absoluto lenta. Mientras estaba en su forma trascendente, la distancia más lejana que podía teletransportarse era de 10.000 millones de kilómetros. Un día de luz sería aproximadamente de 260.000 millones de kilómetros, lo que significaría que tendría que teletransportarse 26 veces para cubrir esa distancia. Si él también mantuviera la velocidad de la luz mientras se teletransportaba, esta forma de recorrer grandes distancias sería mucho más rápida que su burbuja espacio-tiempo. El único problema era la inmensa tensión mental que provenía de la teletransportación. Lo Joan no tenía prisa por llegar a su destino, por lo que cruzó el espacio a un ritmo moderado y un día después, entró en su sistema estelar. La guerra persistió dentro del sistema, pero durante mucho tiempo se había convertido en un juego del gato y el ratón. De vez en cuando, Lo Joan podía ver rastros de luces corriendo por el espacio e innumerables fragmentos de metal que se asemejan a pequeños asteroides que flotan en el espacio. Tras la llegada de Lo Joan, estos restos fueron limpiados fácilmente por él. Cada uno se convirtió en un grupo de átomos dispersos y, al mismo tiempo, Lo Joan se ocupó de las naves que se escapaban. Como resultado, el espacio circundante había sido limpiado. En su forma trascendente, el poder de Lo Joan había aumentado considerablemente. La energía oscura proveniente de la cuarta dimensión se vertía sin cesar en su cuerpo. En el mundo tridimensional, su poder era comparable a un dios. Unos días después, había llegado a los planetas residenciales. Rodeando los planetas como nebulosas estaban los puertos espaciales que aún permanecían en perfectas condiciones. Sin embargo, los planetas han sido destruidos más allá del reconocimiento. El extremadamente desorientado campo electromagnético planetario había provocado que los 3 planetas estuvieran en un estado intenso de descarga. A pesar de que los pulsos electromagnéticos se estaban extendiendo hacia la pesada nube de polvo cerca del espacio, todavía era posible ver que toda la atmósfera estaba experimentando una intensa tormenta eléctrica. Las apariencias de los planetas eran similares a las de una bestia fuertemente herida. Los terremotos eran sus espasmos, la lava era su sangre y el viento infinito era su aullido.
La superficie de los tres planetas atravesaba transformaciones intensas y aterradoras, transformaciones capaces de acabar con todo lo que hay en su superficie. Finalmente, a Luo Yuan se le hizo muy difícil incluso ver los restos del planeta Glass. Los tres planetas no estuvieron a la vista de Luo Yuan por mucho tiempo. Para él, esta visión era similar a la época en que la Tierra pasó por el mismo escenario exacto. La única diferencia era que estos planetas estaban experimentando una situación que era 100 veces más grave. En este momento, Luo Yuan se había dado cuenta de que muchos glacianos permanecían en el puerto espacial. Aunque lograron sobrevivir contra el asalto de la humanidad, no lograron subir a bordo de la última aeronave y quedaron atrapados allí. Sin embargo, el puerto espacial estaba destinado a ser utilizado como una parada para las aeronaves. Obviamente, no se tuvo en cuenta que algún día este lugar actuaría como refugio. Luo Yuan apareció tranquilamente en algún lugar cerca de uno de los puertos espaciales. Aquí era donde se desarrollaban los momentos más oscuros. La capa exterior de la civilización había comenzado a desaparecer lentamente. Los instintos animalistas se despertaron silenciosamente y estos sobrevivientes glacianos estaban recurriendo al canibalismo y al asesinato en cada oportunidad dada. La intención original de Luo Yuan de acabar con todos los puertos espaciales se había desvanecido repentinamente después de presenciar tales horrores. En comparación con una muerte rápida e indolora, vivir era un destino mucho peor para los sobrevivientes restantes. Se dirigió rápidamente hacia el magnífico proyecto cerca de la estrella. Este fue un proyecto que estuvo cerca de ser llamado una obra de Dios. A pesar de que Luo Yuan estaba observando a una distancia tan cercana, estaba sinceramente sorprendido. Esta era una enorme esfera de Daisen. En la primera misión de la sonda glaciana de la humanidad, esta esfera de Daisen ya había existido. Cuando se calculó el tiempo de demora de las imágenes ópticas en función de la distancia, sugirió que la esfera Daisen había estado en construcción durante más de 60 años, aunque estaba lejos de completarse. Esta pieza delgada y negra, de tipo película, solo cubría alrededor de un tercio de la estrella y aún así, todavía era enorme. Era el tipo de espectáculo que definitivamente dejaría una impresión de quien lo vio. Toda la superficie de la esfera de Daisen era de unos 10 billones de kilómetros cuadrados. Su tamaño era aproximadamente 25.000 veces la superficie de la Tierra. Requeriría un número astronómico de materiales y recursos para construir tal cosa, incluso si fueran de la más baja calidad. El hecho era que un proyecto como la esfera de Daisen ya no era un desafío teórico para la humanidad de hoy, cuyas técnicas y habilidades han madurado. La única parte difícil fue que el proyecto de construcción en una escala que era demasiado grande y ocuparía una inmensa cantidad de recursos industriales. Para colmo, la actual enana roja que habitaba la humanidad no era adecuada para la construcción en la magnitud de una esfera de Daisen. Por lo tanto, gran parte de ella permanece como un concepto. Incluso si no había problemas con las técnicas y habilidades, una civilización con o sin una esfera de Daisen tenía dos identidades diferentes. La escala de Kordashev fue un método utilizado para medir el progreso de una civilización en función de la cantidad de energía utilizada. Civilizaciones de primer nivel. Esta civilización es una que ha dominado la energía de sus planetas mediante la recolección de la energía del planeta. Civilizaciones de segundo nivel. Esta civilización es una que puede recolectar energía de todo el sistema solar. Civilizaciones de tercer nivel. Esta civilización es capaz de recolectar y utilizar la energía de toda su galaxia. Siguiendo esta tabla, la humanidad apenas se había convertido en una civilización de primer nivel no hacía mucho tiempo, pero los glacianos ya habían comenzado a acercarse al segundo nivel. El nivel de energía que potencialmente podrían utilizar era mucho más alto que el de lo que era capaz la humanidad de hoy. De hecho, Luo Yuan todavía estaba sorprendido de que la guerra hubiera terminado en tan poco tiempo. En sus pensamientos, había una gran posibilidad de victoria, pero no esperaba que la guerra pudiera terminar en tan poco tiempo. Sin embargo, el resultado les dio a todos una sorpresa. Los glacianos no tuvieron oportunidad de enfrentarse a la humanidad. La humanidad pagó el precio de 21 buques de guerra y sus tripulantes. A cambio, eliminaron por completo a todas las fuerzas defensivas de los glacianos. ¿Eran débiles los glacianos? No, una civilización que tenía el control de una esfera de Daisen y la energía que podía cosechar era cientos y miles de veces superior a los humanos. Tal vez, la humanidad tenía tecnología que era un poco más avanzada. Sin embargo, a veces la fuerza viene en números y eso podría usarse para cubrir fallas fatales. Luo Yuan sintió que la razón que motivó una hazaña tan sorprendente fue que los glacianos carecen naturalmente de instintos de supervivencia ante el peligro. Para los seres humanos, incluso en tiempos de paz, el compromiso anual con los asuntos militares había sido de alrededor del 1 a 3% de su PIB total. Esto fue especialmente cierto para los países militarizados. Para ellos, no se escatimó ningún esfuerzo cuando se trataba de asuntos militares.
Esto se debió al hecho de que la humanidad no estaba unida y que, dentro de 100 años, han pasado por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, donde los países del este y del oeste se enfrentan constantemente entre sí. Dentro de estos 100 años, si los hombres no estaban en guerra, se estaban preparando para la guerra. La relación entre las naciones era similar a la ley de la jungla, aunque tenía ligeras variaciones. Sin embargo, nada cambió la ley natural de que los fuertes siempre fueron respetados. La diferencia era que los glacianos tenían un planeta completamente unificado y nunca tuvieron ningún tipo de conflicto. Esto naturalmente atenuó cualquier instinto de supervivencia que pudieran haber tenido previamente en tiempos de conflicto. Capítulo 565. Encuentro con un ser de 4 dimensiones. Luo Yuan continuó permaneciendo en el sistema estelar glaciano durante otro mediodía antes de decidir regresar. Debido a la falta de conciencia glaciana, Luo Yuan incluso había dejado de matar a los sobrevivientes. Al final, algunos glacianos que tenían un odio profundo hacia la humanidad finalmente habían logrado escapar del ataque de la humanidad. Para el desarrollo a largo plazo de la humanidad, fue un estimulante para sus instintos de supervivencia en el sentido de que siempre habrá un enemigo. Si este acto terminaría volviendo para perseguir a la humanidad más tarde, Luo Yuan pensó que la probabilidad de que eso sucediera sería casi imposible. No todas las razas podrían ser como los humanos y producir rápidamente individuos superinteligentes. Otro factor a considerar fue la caída en picada de la población glaciana. Lo único que esperaba a los sobrevivientes era la evolución regresiva de la tecnología y la regresión de su civilización anterior. El cuerpo de Luo Yuan se volvió invisible para evitar el alcance de detección del caza de combate espacial humano que se había extendido a todos los rincones del sistema estelar. Con su pequeña figura en comparación con este sistema estelar, era como si fuera una gota en el mar. Luego procedió a dejar en silencio el sistema estelar tan silenciosamente como entró. Desde el principio hasta el final, ningún caza de combate humano había notado nada extraño. Luo Yuan había esperado después de abandonar el sistema estelar durante 6 días. Después, activó su burbuja espacio-temporal y se dirigió hacia el sistema estelar de Barner. Sin embargo, después de unos días de viaje, Luo Yuan de repente sintió que lo estaban observando. Al principio, pensó que era solo su intuición y continuó volando durante otra hora hasta que notó que la atracción gravitatoria cercana en el espacio tenía algunos cambios menores. Fue entonces cuando instantáneamente supo que algo estaba mal. La cara de Luo Yuan se había vuelto solemne y procedió a deshacer lentamente la burbuja espacio-tiempo. Después de detenerse, comenzó a observar atentamente sus alrededores. Actualmente, podría alcanzar una velocidad sorprendente de 1.200 días luz cada día. Sin embargo, incluso con esta velocidad aterradora, una entidad desconocida lo estaba observando en la oscuridad inesperadamente. Fue aterrador para él. Su instinto lo llevó a mirar una esquina, sin embargo, el espacio cercano permaneció en silencio. Desde el panorama general de la zona, no había nada. Incluso con los sentidos intensos de Luo Yuan, no pudo detectar ningún rastro de ningún ser en ese lugar. La poderosa voluntad de Luo Yuan había escaneado a fondo los alrededores. Ya sea la radiación cósmica local, los neutrinos, los fotones o incluso los electrones, nada podía escapar de sus sentidos. En cuanto a las partículas de polvo microscópicas cercanas y los cuerpos gaseosos delgados, había memorizado completamente sus ubicaciones exactas. Sin embargo, no había nada normal. Todo era perfectamente normal, pero esta era precisamente la mayor anomalía. El tirón gravitacional aquí estaba aumentando drásticamente. Al principio, el aumento fue minúsculo al punto de que era casi indetectable, apenas equivalente a un tirón gravitacional dado por un objeto de 1.000 millones de toneladas. Sin embargo, la atracción ahora era comparable a la gravedad de la Luna y su fuerza seguía aumentando. Luo Yuan recordó claramente que esta área no tenía registros de un agujero negro. Además, incluso si hubiera un agujero negro, la atracción gravitacional no aumentaría de una manera tan drástica. Unos segundos más tarde, la fuerza gravitatoria se acercaba a 10 G y, en un minuto, ya había alcanzado los 1.000 G. El espacio-tiempo había comenzado claramente a distorsionarse como si hubiera un agujero negro que se precipitaba hacia él a la velocidad de la luz. El hecho de que la materia era que lo que causaba este efecto era imposible. Incluso en el vasto universo, esta era una situación increíblemente rara, y aunque Luo Yuan estaba sorprendido, no tenía miedo. Su voluntad había borrado silenciosamente las distorsiones espaciales y cuando la gran fuerza de atracción en el espacio finalmente afectó su masa, comenzó a mostrar signos de debilitamiento. En la física teórica, la fuerza gravitatoria siempre ocurrirá donde hay masa, lo que resultará en una gravitación universal. Cuanto más grande es la masa, más grande es la fuerza gravitatoria. Si se tratara de investigar más a fondo este asunto, era posible descubrir que la masa podía emitir igualmente un tipo de gravitón o campo gravitatorio al aumentar artificialmente la energía de los gravitans. Usando esta teoría,
fue posible crear gravedad artificial, dando como resultado el posible nacimiento de un motor sin reacción más fuerte y más eficiente. Sin embargo, este fue solo el comportamiento de la gravedad bajo un microscopio. Al tomar en consideración la perspectiva macro de la cuarta dimensión, la fuerza gravitacional de un objeto se traduce en la fuerza de sus propiedades de la cuarta dimensión. Cuanto mayor sea la masa del objeto, mayores serán las propiedades de la cuarta dimensión del objeto, que fue directamente proporcional al impacto que tuvo en el espacio. Esto conduce a una forma de distorsión espacial y, a partir de eso, forma una fuerza gravitacional artificial. Debido a este concepto, Luoyuan no se vería afectado por ningún objeto con una fuerza gravitatoria fuerte a menos que se encontrara con cuerpos celestes que tuvieran una fuerza gravitacional extrema como un agujero negro. Miró en dirección a la fuente de la fuerza gravitatoria. Luoyuan no tuvo que esperar mucho. Aproximadamente una hora después, su visión finalmente había descubierto un punto negro. En el momento en que vio la fuente, el cuerpo de Luoyuan comenzó a temblar. Su estado de ánimo estaba ligeramente perturbado y, en su conmoción, descubrió que esta mancha negra no existía en la tercera dimensión, existía en la cuarta dimensión. Su boca quedó abierta como si estuviera frente a un jefe final. Bajo su observación, la cuarta dimensión era solo un espacio vacío y muerto, excluyendo la cantidad infinita de mareas de energía oscura. Era difícil ver otras cosas dentro de esa dimensión. En ese contexto, su cuerpo podría considerarse cuatridimensional. A partir de eso, él podría teorizar las existencias de las criaturas de la cuarta dimensión. Aunque este tipo de seres definitivamente tendría una población baja, era imposible detectar incluso uno de estos dentro de 100 años luz. Debido a esto, la gente ha dudado si tal criatura existe. El alcance de la visión de la cuarta dimensión de Luoyuan a una criatura normal era totalmente inimaginable. Hablando normalmente, podía ver perfectamente dentro de un radio de 100 años luz hasta el punto en que notaría un pequeño planeta que tenía un radio de 100 kilómetros flotando en la oscuridad. Si las distancias fueran de unos 50 años luz, podía ver claramente si la superficie de ese planeta tenía un terreno ondulado. A pesar de que esta mancha negra era tan pequeña como un meteorito, la distancia era de al menos unos pocos años luz o incluso una docena de años luz y su velocidad había superado completamente la imaginación de Luoyuan. Esta sombra se expandía constantemente después de cada segundo que pasaba. Al principio, era tan pequeño como una mota de polvo. Sin embargo, minutos después, se había vuelto tan grande como una semilla de sésamo. Al mismo tiempo, la fuerza gravitatoria se había vuelto más fuerte, alcanzando la asombrosa cifra de 10.000 G. Cerca de allí, interminables cantidades de desechos espaciales habían sido arrastrados por la fuerza gravitatoria que se asemejaba a una corriente de agua que fluía en dirección a la sombra. Esto no fue solo la réplica de unos pocos años luz de distancia. Incluso los cuerpos celestes cercanos parecían cambiar ligeramente en su dirección. Esta fue la primera vez que Luoyuan presenció un hecho tan misterioso y aterrador dentro de la cuarta dimensión. La sombra probablemente podría ser una prueba absoluta de la existencia de una criatura de cuarta dimensión. Sus instintos le dijeron que tenía que huir de inmediato, pero que su curiosidad se hizo cargo y se mantuvo obstinadamente en el mismo lugar. Incluso si iba a huir, claramente sabía que, con esta velocidad espantosa, no había forma de escapar de ella. Él ya había sido objetivo. Aparte de quedarse en el mismo lugar, no había nada más que pudiera hacer. Para ser cautelosos, el cuerpo de Luoyuan se derrumbó instantáneamente, cada átomo había sido aplastado por él. Los núcleos de los átomos habían sido sostenidos y apretados por su voluntad. Su cuerpo original de 2 metros de altura se redujo a unos 20 centímetros. En este estado, cada molécula en su cuerpo había desaparecido después de la separación de los enlaces moleculares. La totalidad de su masa se ha solidificado en un grupo sin espacio intermolecular. Sin embargo, su conciencia no se vio afectada debido a su cerebro cuántico, calculando una simulación que ya superaba las cadenas de tener carne mortal. Al igual que el dispositivo de cómputo cuántico, el cálculo de la energía provino de qubits atómicos reducidos dimensionalmente, no de la corteza cerebral. Para un ser como él, un cerebro era solo un tipo de decoración, no esencial para la vida. Incluso si su cerebro se hubiera ido, no afectaría su capacidad de pensar. Bajo el estado de trascendencia, la energía provenía de la cuarta dimensión, para que no tuviera que preocuparse por los requerimientos de energía de su cuerpo. A partir de ahora, su cuerpo emitía una gran cantidad de radiación. En este estado, todo su cuerpo era aparentemente irrompible, comparable a una enana blanca. Incluso si fuera a ser bombardeado con la artillería pesada más poderosa de la humanidad, sería como un viento soplando en su cara. Por supuesto, hubo desventajas al permanecer en esta forma. Debido a que su cuerpo se había solidificado completamente, era como un maniquí que se queda quieto. Incluso con sus poderes divinos,
no había nada que pudiera hacer en ese estado. Afortunadamente, esto no tuvo nada que ver con eso, ya que su fuerza había alcanzado el nivel de un ser de la cuarta dimensión. La principal preocupación sería la lucha de voluntad. Cuando se enfrentaba a un oponente así, incluso si su poder era magnificado 100 veces, no había nada que pudiera hacer. Sin embargo, como dicen, la curiosidad mató al gato. Al final, Luo Yuan solo tuvo un vistazo de la cuarta dimensión. Cuando se enfrentó a los verdaderos poderes de la cuarta dimensión, estaba lleno de terror. El tiempo pasó lentamente y esta sombra se había vuelto más grande. Aproximadamente 3 horas después, esta sombra había alcanzado un radio de hasta 1.000 metros. Finalmente, Luo Yuan pudo echar un vistazo a su verdadera forma. Este era un tipo de criatura que era imposible de describir en la tercera dimensión. Incluso Luo Yuan no pudo describirlo cuando lo vio. No tenía ojos, ni extremidades, y no había una distinción clara con respecto a su interior o exterior. Era la subversión del concepto de biología. Si no lo presenciabas, nunca creerías que era una criatura viva. Su cuerpo se adhería a la superficie del universo de la cuarta dimensión, mundo de la tercera dimensión, a una velocidad asombrosa de decenas de miles de años luz por segundo. Aunque su cuerpo no se comprimió con fuerza en la tercera dimensión, ya había causado que el espacio-tiempo en el cercano mundo tridimensional se distorsionara, causando efectos de onda masivos. Transcurrió media hora y justo cuando Luo Yuan comenzó a entrar en pánico, esta criatura de origen tridimensional de origen desconocido se detuvo repentinamente a 0.1 años luz de distancia. El diámetro promedio de un solo sistema estelar era de unos pocos días luz. Una décima parte de un día luz, sin importar si era para la humanidad o Luo Yuan, todavía estaba lejos. Sin embargo, para esta bestia de la cuarta dimensión, ya estaba frente a Luo Yuan. Al momento siguiente, Luo Yuan había sentido un fuerte movimiento en las longitudes de onda cuánticas. Luego escudriñó de cerca su cuerpo y notó la energía de la longitud de onda y su cuerpo había chocado causando chispas. Ambos permanecieron estacionarios. La bestia de la cuarta dimensión se había detenido intencionalmente, pero Luo Yuan tenía miedo de moverse cuando se enfrentaba a una fuerza imparable. Luo Yuan estaba decidido a cubrir sus poderes, incluso el poder que usaba para mantener el equilibrio del espacio-tiempo había sido retirado, dejando que la aterradora fuerza gravitacional atacara su cuerpo para evitar la hostilidad de la parte opuesta y para obtener un ligero sentido de seguridad. En su corazón, se sentía como si estuviera siendo expuesto a un foco de luz súper eficiente, siendo observado por muchas personas, causándole una inmensa incomodidad. A través del sentido común, este tipo de criatura de cuarta dimensión había abandonado durante mucho tiempo las necesidades de vida estándar. Ya no necesitaba consumir alimentos, sino que dependía de un tipo de forma de recolección de energía primitiva. Sin embargo, nadie pudo confirmar que no estaba interesado en una criatura semi-cuatridimensional como él. Nunca intentó ingresar a la tercera dimensión a la fuerza, o tal vez sabía que nunca podría encajar. Incluso si no ingresara en la tercera dimensión, su cuerpo tridimensional proyectado ya había formado un tipo de fuente de gravedad de agujero negro. El espacio-tiempo a su alrededor había formado un sello de ciclo semi-cuatridimensional. Las luces que pasaban por esa zona nunca habían regresado, como si hubieran sido tragadas y formaran una pantalla de tono negro. Incluso las estrellas cercanas, bajo la influencia de la aterradora atracción gravitatoria, habían cambiado su curso y lentamente comenzaron a orbitar a su alrededor. Afortunadamente, tanto el sistema estelar Glaciano como el sistema estelar Barnard se encontraban a una distancia de 7 a 8 años luz. Si no, quién sabía cuántos desastres traería a la humanidad. Luo Yuan pudo sentir ligeramente su interrupción cuántica de la longitud de onda, casi como si se tratara de una forma de curiosidad y exploración. Sin embargo, esto no fue suficiente para que se relajara, sino que lo alertó. No pudo evitar pensar que esto era como la escena en la que un niño jugaba con hormigas. El siguiente momento puede indicar el momento en que el niño vierta agua caliente sobre él, lo quemará con fuego, o incluso simplemente lo pisará y lo matará. Frente a una verdadera criatura de cuarta dimensión, estaba en la misma posición que las hormigas. Por suerte, esta criatura de la cuarta dimensión era mucho más suave. Ambas partes habían permanecido congeladas por más de unos minutos. Dicho de otra manera, esta bestia de 4 dimensiones estaba llena de un cierto grado de curiosidad. Cuando Luo Yuan estaba siendo extremadamente cauteloso, movió ligeramente su cuerpo, causando que parte de la energía oscura saliera volando de la superficie de la cuarta dimensión y ascendiera hacia una dimensión aún más alta. Ese agujero negro recién formado continuó existiendo durante unos minutos más antes de que explotara instantáneamente, emitiendo luces brillantes mientras perdía el soporte de la gravedad. Quizás en unos pocos cientos de años, esta ubicación daría a luz un cinturón de asteroides. Luo Yuan se sintió aliviado, pero todavía tenía un miedo persistente.
Cuando te enfrentas a un ser tan divino, ese tipo de presión era como una montaña aplastándote. Le recordó la primera vez que se enfrentó a la serpiente mutada. Por suerte, nunca estuvo demasiado cerca y no albergaba ninguna mala intención. De lo contrario, todo lo que necesitaba era proyectar ese cuerpo en la cuarta dimensión, creando un agujero negro para aplastarlo fácilmente. No importaba cuán fuerte y poderoso fuera la voluntad de Lo Yuan, él no tenía la confianza para garantizar su seguridad dentro de un agujero negro. Se quedó en el mismo lugar, mirando a esta temible criatura que volaba más y más lejos hasta que pasaron unas horas. Cuando ya no podía verlo, finalmente podía relajarse. Luego regresó a su cuerpo original de su estado de enana blanca. Al siguiente momento, volvió a activar la burbuja espacio-tiempo y rápidamente voló hacia la dirección del sistema estelar de Barner. El paisaje que había presenciado hoy le había dejado una profunda impresión, hasta el punto de sentir un verdadero shock. Originalmente, tenía algunos planes de expansión en mente, pero después de presenciar esta escena, sus pensamientos rápidamente volvieron a la normalidad. Frente a una verdadera criatura de 4 dimensiones, todavía era tan débil como una hormiga. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.